muy buenas amigos de YouTube. Bueno, pues el circuito que vamos a proponer hoy se trata de un limitador de intensidad, pero que está construido por elementos puramente electrónicos. Bueno, pues sabemos que para limitar la intensidad de los circuitos, pues la solución más habitual es el fusible. El fusible, como sabemos, una cápsula que suele ser de vidrio o suele ser de plástico y lleva en su interior pues un hilo. Este hilo pues está diseñado, tanto su material como su sección, está diseñado para que cuando se supere la intensidad para la cual ha sido preconizado, pues se genere una cantidad de calor tal que funda el hilo e interrumpa el circuito, protegiendo así de los efectos nocivos que tendría una sobreintensidad. Bueno, pues lo malo que tienen los fusibles, pues cuando hay que cambiarlos, cuando se funden hay que cambiarlos, pues siempre hay que desmontar aparatos y eso lo hace engorroso. Bueno, pues algunos fabricantes, bueno, la mayoría, tienden a eliminar los fusibles de las instalaciones. La prueba la tenemos en las instalaciones de la vivienda. En las instalaciones de las viviendas, como sabemos, los plomos, los hilitos, los plomos antes que se fundían, que había que enrollar ahí trocitos de cable y tal para volverlos a hacer funcionar, pues eso ya pasó a la historia con los interruptores magnetotérmicos. En este que vamos a ver, lo vamos a hacer de forma electrónica, es decir, solo usando las propiedades de los semiconductores. Aquí tenemos el esquema, como vemos es muy sencillo, tiene muy pocos componentes, concretamente son 4. Tenemos 2 resistencias, un transistor de potencia, que es un par Darlington, un transistor NPN normal y corriente y una resistencia de 1 vatio o 2 vatios, mejor si tenemos de 2 vatios, mucho mejor. Bueno, el funcionamiento es esto. Aquí, por ejemplo, tenemos una batería con su positivo y su negativo, y aquí tenemos una carga que yo voy a poner una bombilla, pero puede ser un motor o puede ser la carga que queramos. Bueno, pues cuando por aquí, por este circuito, la intensidad, ¿qué pasa? Es inferior a la que, digamos, a la que hemos preconizado para el circuito, es decir, es inferior, pero pues esto se va a comportar de la siguiente manera. Aquí vemos que el par Darlington está polarizado por corriente positiva. Aquí tenemos la base. Al tener la base correctamente polarizada, pues la corriente fluye, la intensidad de la batería fluye a través del par Darlington, atraviesa la carga, se va por aquí por la resistencia R2 y vuelve al negativo de la batería. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si hacemos esto? ¿Sí? Cortocircuitamos, es decir, aquí hemos hecho un corto como una catedral. Aquí vemos que el transistor este, que es el C945, que es un transistor como vemos NPN, pero vemos que está conectado mal. Es decir, un transistor NPN, el emisor tiene que ir a negativo. Y aquí tiene positivo. El colector tiene que ser positivo y la base NPN pues tiene que ser positiva. Y aquí vemos que tiene negativo. Está mal, por eso no funciona. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo lo cortocircuito? Bueno, como vemos, la resistencia R2 está puesta, o sea, la conexión de la base de C945, fijaos la posición que tiene. Cuando yo hago un corto, yo aquí tengo positivo, es decir, tengo positivo, polarizo la base. Polarizo la base, entonces una pequeña intensidad, pues puede, a través de una pequeña intensidad, puede
recorrer el circuito emisor base, porque al estar en corto pues puede coger negativo esta vez por la resistencia R2, cuando el sentido de la corriente eléctrica es para acá. ¿Y qué hace? Pues al coger negativo despolariza la base del T122 y se interrumpe el circuito, y entonces se para, o sea, se interrumpe el circuito y deja de fluir la corriente. No tiene más. Bueno, pues la intensidad que queremos, bueno, la resistencia, perdón, que me he hecho un lío, la intensidad a la cual queremos que trabaje nuestro circuito estará en función del valor de la resistencia R2, que es esta. El valor de R2 se calcula dividiendo 0,6 por la intensidad a la cual queremos proteger el circuito. Bueno, este circuito de prueba yo tengo una resistencia, esta de aquí, que es una resistencia de 0,5 ohmios. O sea que si tenemos la resistencia de 0,5 ohmios, pues despejamos la intensidad, pues sería 0,6, 0,5, pues serían 1,2 amperios. Bueno, este circuito lo vamos a hacer de prueba para que limite a 1,2 amperios, pero variando el valor de esa resistencia, pues si necesitamos más o menos intensidad, pues variando el valor de la resistencia aquí, pues podemos obtener pues la intensidad que deseemos. Este va a ser un circuito de prueba y lo vamos a hacer para que dé 1,2 amperios. Los componentes pues ya tenemos aquí. Esta es la resistencia R2, la grandota, la resistencia R1, que es de 4K7. Esta, como hemos dicho antes, es de 0,5 ohmios, pero ya dicho que el valor puede variarse. Este es el C945, que es un transistor NPN. Aquí vemos la disposición de los pines y las patillas, y este es el archiconocido T122, y aquí tenemos también la disposición de las patillas, o pines, también se llaman pines. Y este es la placa más artesanal no puede ser, y aquí en ella pues vamos a montar todos los componentes y vamos a probar el circuito. Bueno, ya está terminado el circuito. Como vemos, le he hecho unas modificaciones. En primer lugar, el disipador. Esto tiene que trabajar el transistor de potencia T122, pues vemos que tiene que trabajar con disipador. Maneja intensidades de corriente relativamente elevadas, y siempre, hombre, vale otro más pequeño para la corriente que va a manejar, pues vale otro más pequeño, pero vamos, este es el que tenía más a mano. Luego he creído oportuno que esta resistencia que iba a ir aquí iba a ser muy pequeña para la potencia que va a tener que disipar. Es decir, y bicheando aquí entre estos componentes reciclados, pues he encontrado estas resistencias de potencia. Esta es del mismo tipo, pero esta es de 22 ohmios. Pero estos son de 5 vatios, y esa que montó también es de 5 vatios, de 0,5 ohmios, para conservar el valor que previamente habíamos calculado, que son los 1,2 amperios. Y esta resistencia pues va a disipar bastante más calor, bastante más potencia, y bastante más calor, y con ello bastante más potencia que esta chiquitilla, que es de 1 vatio. Y esta es la que pensaba poner, pero me acordé de que la potencia que iba a disipar es bastante grande para lo que es esta resistencia, y vamos, decidí cambiarla por esta. Esta la vamos a guardar, pero va a servir para otros proyectos. Y
Y bueno, y ya solo nos falta pues meterle corriente. Le vamos a meter 12 voltios, la batería de 12 voltios. Esta es la entrada, esta es la salida, y vamos a conectarle unas cargas a ver qué pasa. Bueno, hemos puesto ya en marcha el circuito, lo hemos colocado a una batería de 12 voltios. Accionando este pequeño motor eléctrico, le hemos puesto un polímetro en amperios, en la escala de amperios, y vemos que la intensidad que consume es muy poca, no llega ni de coña a los 1,2 amperios. Bueno, ahora mismo lo que voy a hacer es quitar el aparato de medida porque voy a provocar un cortocircuito, voy a provocar un cortocircuito. Ahora lo he desenchufado y voy a retirar el aparato de medida. Y voy a conectar directamente el motor. Y ahora voy a dar tensión y vemos que el motor se enciende. Ahora voy a provocar un cortocircuito. Bueno, pues si esto funciona como debe, pues cuando la intensidad que pase, que va a ser mayor, cuando yo provoque el cortocircuito, va a ser mayor de los 1,2 amperios que nos marca nuestra resistencia, digamos, el fluido eléctrico, aquí en esta parte, tiene que interrumpirse, tiene que circular ya por aquí, y tenemos que notar que la resistencia esta pues tiene que calentarse no mucho, que se vea. Ahí ya tengo hecho el corto, motor parado. Porque la resistencia se calienta. Ahora mismo el circuito ha cortado, como dice el esquema, ha cortado el suministro eléctrico al motor. Está circulando por aquí. Y cuando volvamos a restablecer el cortocircuito, pues digamos que vuelve todo a la normalidad, o el motor vuelve a funcionar a su voltaje. Y aquí tenemos un sencillo limitador de intensidad. Esto está pensado para limitar el consumo. Cuando, por ejemplo, si ponemos otro motor o podemos graduar esto, podemos modificarlo para manejar más intensidad. Pues el motor lo tenemos acoplado a una carga y sufrimos una sobrecarga del motor, pues normal va a aumentar el consumo de corriente, el consumo de energía, y al llegar a la intensidad que tenemos preconizada, en este caso muy poquita, son 1,2 amperios, pues el limitador va a cesar de dar energía al motor. En cuanto cese el consumo, pues el limitador va a volver a restablecer el fluido eléctrico y el motor va a funcionar. Es decir, esto nos va a permitir que el motor trabaje a intensidad constante.